Desgasificador. En esta sección del video vamos a continuar con la simulación de esta planta en la zona que incluye al desgasificador. Como se revisó en los ejercicios previos, la corriente que sale del reactor que ha sido enfriada contiene una gran cantidad de benceno, pero también tiene contenido significativo de propano y propileno, los cuales se pueden separar como gases dejando una corriente principal donde va a estar cumeno, benceno y algo del disopropil. Para eso vamos a utilizar primero un precalentador que nos va a acondicionar las condiciones de temperatura y presión para nuestro sistema y después ahora sí incluiremos un separador flash. Ponemos nuestro intercambiador y después el separador. La salida del intercambiador va a ser nuestra entrada a la cámara de flash y ahora sí podemos escribir nuestras corrientes. Una que va a ser la de los gases de salida y la otra que va a ser la corriente que va a estar dentro del proceso. Conectamos la corriente de salida de nuestro proceso a lo que estamos escribiendo nuevo. Vamos a hacer una pausa para acomodar los equipos. Hemos terminado de rotular los equipos que corresponderían al equipo flash y al intercambiador de calor. Toda la parte de arriba del proceso ya ha sido resuelta, ya tenemos resultados y lo único que tenemos que hacer es proporcionar la información de los nuevos equipos incorporados. Damos Next. Empezamos con el equipo flash. Vamos a definir la temperatura y la fracción vapor. La fracción vapor se obtiene directamente de los datos del ejercicio. La fracción de vapor se define como la relación entre el flujo del vapor generado y la alimentación suministrada. Por lo tanto, para este valor en particular es de 0.10.214.4. Mientras que para el calentador son 90 grados centígrados y de acuerdo a las notas 1.75 bares. Se baja la presión, si recuerdan ustedes, estamos trabajando en orden de 25 bares y lo bajamos a 1.75. Esto nos permite que una parte de la mezcla se vaporice. Bien, entonces podemos agregar la nueva simulación a la parte que ya teníamos. Observen solamente, se están resolviendo dos bloques. Hay una parte de 22 libras mol que están saliendo por este lado contra 191 que se están yendo para este lado. Vamos a darles algunos decimales. 21.77. Ahora, en términos de los flujos de la corriente de gasificación y de la alimentación a la columna número 1, vamos a ver qué encontramos. Esta es la salida del gasificador y esta es la alimentación a la columna número 1. Encontramos entonces, en términos de los flujos, que en el gas se está yendo algo de benceno, como esperábamos, se está yendo casi todo el propileno, el cumeno se está yendo muy poquito, tampoco se está yendo el paradisobutil y el propano se está yendo casi todo. Encontramos una corriente
con composiciones similares a las que presenta el texto. Observemos la que nos interesa, la columna 1. Realmente tenemos cúmeno al 50% y benceno al 46%. Las otras cantidades de los tres componentes cayeron muy por debajo. Bien, con eso terminamos esta sección del video. Columna de destilación con corriente de reciclo. En este video elaboraremos la primera columna, en donde por la parte superior va a generarse una corriente de benceno que debe de ser con una composición similar o igual a la que nosotros tenemos marcada con color rojo. Si esto ocurre así, vamos a remover la corriente roja y colocamos la corriente correcta. Hay que agregar además un indicador de decirle a Aspen que tome esta corriente para compararla. Esta estrategia de indicarle a Aspen qué corriente debe de comparar se le llaman corrientes de corte. Bien, comenzamos entonces agregando una columna RAD-FRAC, es lo único que vamos a utilizar, a la parte final de mi proceso. Agregamos las corrientes. Es un destilador con condensador total. Esta es nuestra corriente, que esencialmente deberá de ser similar o igual a esta corriente que tenemos aquí. Realmente esta es la parte que está separado o disgregado en nuestro sistema. Conectamos al proceso con el nuevo equipo. Ya que hemos conectado los equipos a las corrientes nuevas, continuamos entonces con suministrar la información de cada uno de ellos. La columna tiene 15 etapas con un condensador, comentábamos, total. El flujo de destilado es de 102.4, que era el dato inicial que nosotros supusimos, y una relación de 0.44. Nuestra alimentación se va a encontrar en la etapa número 8. Y fijamos una presión en la parte superior de 1.75 bar y establecemos la heurística de 0.1 si por cada plato que nosotros tengamos. Con estos tres carpetas llenas podemos ejecutar la simulación. Bien, resolvemos la simulación, pero aparece un aviso. Revisamos qué es lo que está pasando. El problema, como se esperaría, es en la columna nueva, porque es lo que acabamos de incorporar. Y tal y como lo habíamos comentado en el video introductorio, hay una diferencia en las presiones de la alimentación y el plato del mismo. Me dice que la alimentación está a una condición menor que el plato de la alimentación. Habíamos comentado que en el diagrama no aparece, pero sí es necesario incorporar una pequeña bomba para suministrar la presión. ¿A qué presión debe de encontrarse? Bien, lo que podemos hacer es observar los resultados de la columna. Hay que buscar la columna, aquí está. Y nos vamos a la parte donde dice perfiles.
Nuestra alimentación es en el plato número 8. Este que está aquí me dice cuál es la presión a la que se encuentra el plato, 1.79 y algo. Nos conviene entonces hacer que la presión de la corriente de alimentación sea al menos de este valor o ligeramente arriba. Lo vamos a fijar a 1.8. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando una bomba. Vamos a poner una bomba aquí para que levante la presión, que es de 1.2, pero aquí tiene que ser 1.8. Esa pequeña fracción en bares impide que el sistema funcione sin warning. Incluimos entonces una bomba aquí y establecemos una salida. Vamos a moverla porque está un tanto... Aquí es esta que está aquí. Esta bomba se tiene que conectar después del equipo de separación. Esta corriente debe de conectarse con la columna. A esta corriente tenemos que asignarle un nombre. Y al equipo también. Como definí una nueva corriente, tengo que volver a restablecerla en el plato número 8. Y ahora sí, en el caso de la bomba, lo único que vamos a decir es la presión de descarga. 1.8 está ligeramente arriba, pero está por encima de la presión de la alimentación. Ahora sí, volvemos a correr y nos indica que ya no hay ningún problema. Bien, más allá de los problemas elementales de nuestro equipo, realmente lo que nos interesa saber es si esta corriente con esta que está aquí son iguales. Por lo tanto, vamos a checar los resultados de los flujos de las corrientes para ver si la corriente 16 es igual a la alimentación de benceno reciclado. Las temperaturas son ligeramente diferentes, la presión es la misma, los flujos, aquí están, los flujos másicos, los flujos molares son los mismos y las fracciones molares es lo que vamos a empezar a revisar. Esto es lo que estamos poniendo nosotros, esto es lo que está generando el sistema, está generando un poco más de benceno, está generando un poquito más de propileno, no está pasando cumeno, no está pasando propil diisobutil y está pasando un poquito más de propano. En términos de las fracciones, que realmente es lo que nos interesa, está regresando una corriente con una alta pureza, como ustedes ven, de benceno. No son iguales, pero pareciera que es razonable la diferencia. Bien. Lo que sigue a continuación es quitar esta corriente y conectar la salida de nuestro destilador. Ahora sí, esta la nombramos de manera adecuada. La corriente de reciclo de benceno.
Son muy similares las características. Antes de correr, debemos de recordarle a Aspen con respecto a quién va a comparar. Para eso vamos a buscar la carpeta que diga convergencia, que se encuentra abajo de las reacciones. Y vamos a buscar una carpeta que dice cortes, TIR. Y seleccionamos la reciclada de benceno. Esta es la tolerancia que va a permitir entre el cálculo nuevo con el cálculo anterior. Ya que tenemos esto, ahora sí, lo volvemos a correr. Realizó una serie de convergencias. Subimos un poquito la información. Nos informa que realizó 27 iteraciones. Ahora sí, ya corrió varias veces utilizando esta información. Nuestros resultados no tendrían por qué ser muy diferentes a lo que nosotros teníamos inicialmente. Podemos observar en corrientes otra vez nuestra corriente reciclado de benceno y la corriente de la salida para ver cómo se vieron los resultados. En el caso de la corriente del benceno, la reciclada de benceno, me dice que debe haber 102.4, que era una especificación que nosotros dimos, y que la composición del benceno tiene que ser de .956. La de nosotros está ligeramente abajo, pero es aceptable. Mientras que en la corriente que vamos a seguir separando, observamos ya no tenemos propileno, ya no tenemos propano, tenemos algo de diisopropil y me dice mi ejercicio que tenemos que tener una cantidad muy pequeña de benceno de 0.0005 en fracción molar. Nosotros tenemos una cantidad mucho más pequeña de 0.0003. Es decir, la separación en la parte importante, es decir, el destilado, está saliendo bien. Bien, con eso terminamos esta sección del video. Columna de producto terminado. En este video concluiremos la planta de producción de Cumeno, considerando nada más el último de los equipos de separación, en el cual nos debe dar una pureza muy cercana a .999. Incluimos entonces la última de estas columnas RAD-FRAC a la corriente S17, que procederemos también a renombrar. Hacemos las corrientes de salida, condensador total, pesados, y hacemos las conexiones adecuadas. Conectamos el proceso con el nuevo equipo. Esta es nuestra alimentación para la segunda columna. Esta es la corriente de Cumeno. Y esta son los fondos. Estos fondos básicamente tienen algo de Cumeno, algo de benceno, paradisopropil, en fin, materiales que costaría mucho trabajo y mucho dinero hacer una separación. Por lo tanto, simplemente es el desecho de nuestro producto. Tenemos entonces, nos faltaría únicamente renombrar todo lo que no se había renombrado. Es lo más adecuado, es lo más práctico para cuando querramos hacer un análisis posterior de análisis de costos, de optimización, análisis de sensitividad, identificar de una manera más sencilla. Tenemos entonces ahora sí ya todo nuestro proceso. Vamos a quitar esta barra de aquí. Si quitan esa barra
y ya no saben cómo ponerla, este no tiene nada que ver con el video, aquí en View podemos poner otra vez la paleta o desaparecerla. Como ya no tenemos que hacer ninguna adición a nuestro proceso, aquí está nuestra planta casi terminada. Casi porque le falta la especificación de esta última columna. Son 20 etapas con un condensador total. Nuestro flujo de destilado 92.86 con una relación de reflujo de 0.63. La alimentación se lleva a cabo en el plato número 12, mientras que la presión se mantiene en un bar. La caída de presión para cada etapa es de un sí. Con esto nosotros tenemos terminada la columna. Ahora sí, ejecutamos. Otra vez revise el panel de control y donde dice cálculos comienzan, realmente es de donde comienza a trabajar el simulador. Y nos dice que los resultados están disponibles y solamente resolvió la columna. Todo lo demás ya está resuelto. Tenemos ahora sí nuestro primer proceso completamente resuelto. Nos falta verificar si realmente obtuvimos los resultados que nos pide el texto o que nos indica el texto. No hay warnings, no hay errores. Nos interesa nada más saber la salida de Comeno y la de los fondos. Aquí están nuestras fracciones molares, nuestros flujos molares. 92.86. Estamos sacando casi puro cumeno, algo del paradiso y abajo estamos sacando esencialmente nada más para. Nuestros resultados, benceno no hay, propano no hay, paradiso es muy pequeño y la composición a la cual nosotros llegamos es de .9833. El texto manda .999. Tenemos una pequeña diferencia, sin embargo no es significativa. Los resultados que nosotros tenemos son bastante aceptables y como para un primer ejercicio son más que suficientes. Con esto nosotros terminamos el conjunto de videos en donde se plantea el procedimiento para la resolución de esta planta de obtención de cumeno. La elaboración de plantas utilizando Aspen no es tan complicado si se sigue una estrategia de simplificación. La estrategia desarrollada en este caso es quizá una de las más sencillas para resolver este tipo de problemas. Con esto terminamos estos videos.